El conflicto entre los Chapitos y el Mayo Zambada no surgió de la noche a la mañana. Para entender cómo se llegó a este nivel de violencia, hay que retroceder y ver cómo las rivalidades y las traiciones han fragmentado al Cártel de Sinaloa, una organización que alguna vez fue conocida por su estabilidad y cohesión. El Cártel de Sinaloa ha sobrevivido a décadas de cambios en el liderazgo y a innumerables guerras internas gracias a un delicado equilibrio de poder entre las distintas facciones. Sin embargo, la ambición de los Chapitos de convertirse en los únicos líderes ha desatado una guerra interna sin precedentes. Todo comenzó a intensificarse tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016 y su extradición a Estados Unidos en 2017. A partir de ese momento, sus hijos, conocidos como los Chapitos, comenzaron a consolidar su poder dentro de la organización. Pero la sombra de Ismael, el Mayo Zambada, uno de los capos más veteranos y respetados de Sinaloa, siempre estuvo presente. El Mayo, con décadas de experiencia y control sobre importantes rutas de tráfico, fue visto por muchos como el verdadero líder del cártel tras la caída de El Chapo. A pesar de ello, los Chapitos no tardaron en intentar expandir su control, aprovechando las conexiones y el legado de su padre, pero con un estilo mucho más violento y menos estratégico que el de su predecesor. La ruptura definitiva ocurrió cuando los Chapitos decidieron hacer un movimiento que cambió por completo las reglas del juego: filtrar información crítica a las autoridades mexicanas y estadounidenses, exponiendo las operaciones de El Mayo y debilitando a sus principales operadores. Esta traición fue un claro mensaje de que estaban listos para tomar el control absoluto del cártel, eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino. La traición no solo debilitó la estructura de El Mayo, sino que lo dejó expuesto, desencadenando una ola de violencia que rápidamente se salió de control. Los primeros enfrentamientos se dieron en Culiacán, corazón del cártel de Sinaloa, y se extendieron a otras zonas estratégicas como Mazatlán y Navolato, donde ambos bandos han desplegado un nivel de brutalidad nunca antes visto. El conflicto se ha caracterizado por emboscadas, decapitaciones, secuestros de operadores rivales y una constante batalla por el control de las rutas de tráfico. En solo unas semanas, la violencia se ha intensificado a tal grado que la población local se encuentra atrapada en el fuego cruzado, y las Fuerzas Armadas mexicanas, a pesar de su presencia, han sido incapaces de frenar la carnicería. Los cuerpos de los caídos se han convertido en mensajes de advertencia para ambos bandos. Cada ejecución pública, cada decapitación y cada enfrentamiento con armas de alto calibre es una declaración de poder y de desafío a las fuerzas de seguridad que intentan intervenir. Pero detrás de esta ola de violencia hay algo mucho más complejo: un conflicto de egos y ambiciones que podría definir el futuro del cártel de Sinaloa. ¿Podrán los Chapitos consolidar su poder y convertirse en los únicos líderes del cártel? ¿O la guerra interna terminará por destruir una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo? Este video no solo profundizará en la traición que desató la guerra, sino que también explorará cómo esta lucha interna está reconfigurando todo el panorama del narcotráfico en México. ¿Será este el fin del cártel de Sinaloa, tal como lo conocemos? ¿O veremos el surgimiento de una nueva era aún más violenta? El conflicto comenzó a escalar a raíz de la traición de los Chapitos, quienes, en un intento de consolidar su control absoluto, decidieron filtrar información crítica a las autoridades, revelando las operaciones de El Mayo y debilitando su estructura. Esta jugada fue interpretada como un acto definitivo para tomar el control del cártel de Sinaloa. El ataque no fue solo contra Ismael El Mayo Zambada, sino también contra su círculo más cercano y leal, lo que ha provocado una reacción violenta y un verdadero baño de sangre en las zonas disputadas. Los primeros focos de violencia se registraron en la zona de Culiacán y en la carretera México 15.
una de las principales arterias de Sinaloa. En cuestión de días, los enfrentamientos se intensificaron, con decenas de muertos y un despliegue de tácticas brutales como decapitaciones y cuerpos exhibidos públicamente para enviar un mensaje a los rivales. Según datos recientes, en solo 2 semanas se han registrado casi 60 muertes violentas, incluidas ejecuciones de alto perfil, secuestros y desapariciones forzadas. La magnitud del conflicto ha obligado a las Fuerzas Armadas a desplegar más de 2.200 efectivos para tratar de contener la violencia y evitar que se extienda a otras regiones. Sin embargo, según declaraciones del comandante de la Tercera Región Militar, Jesús Leana, la situación sigue fuera de control y el fin de la violencia dependerá más de los grupos antagónicos que de la intervención de las fuerzas de seguridad. La falta de una autoridad clara y la incapacidad de detener las luchas internas solo han agravado la situación, creando un entorno caótico donde nadie parece tener el control total. Mientras tanto, la traición de los Chapitos contra el Mayo ha generado una serie de especulaciones sobre las razones detrás de este movimiento. Algunos expertos sugieren que los Chapitos, liderados principalmente por Iván Archibaldo Guzmán y su hermano Jesús Alfredo, veían a El Mayo como un obstáculo para su expansión. Aunque El Mayo ha sido una figura clave en el cártel de Sinaloa durante décadas, su influencia parecía estar decayendo. La avanzada edad de Zambada y sus problemas de salud podrían haber sido factores que los Chapitos consideraron para iniciar esta ofensiva. Pero, ¿por qué arriesgarse a un conflicto interno en lugar de buscar una coexistencia pacífica? Los analistas creen que la verdadera motivación de los Chapitos no es solo el control territorial, sino también el acceso a las rutas de tráfico más lucrativas y a los laboratorios de fentanilo, que actualmente dominan el mercado de drogas sintéticas en Estados Unidos. La guerra entre facciones ha paralizado las operaciones del cártel en ciertas regiones, lo que podría abrir oportunidades para grupos rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que está buscando expandir su influencia en territorios tradicionalmente controlados por el Cártel de Sinaloa. Por otro lado, la reacción de El Mayo no se ha hecho esperar. Aunque muchos lo daban por acabado, ha demostrado ser un líder resiliente, capaz de movilizar a sus fuerzas leales para enfrentar la ofensiva de los Chapitos. Los informes indican que El Mayo ha forjado nuevas alianzas con facciones disidentes y antiguos rivales para resistir la embestida. La guerra interna no solo es un conflicto por el liderazgo del cártel, sino que podría ser la última gran batalla de El Mayo para preservar su legado y su influencia en el mundo del narcotráfico. El conflicto ha dejado cicatrices profundas en el tejido social de Sinaloa y otros estados aledaños. En ciudades como Culiacán y Mazatlán, la violencia ha alcanzado niveles alarmantes, con asesinatos públicos, narcobloqueos y una serie de enfrentamientos que han dejado a las comunidades en un estado de miedo constante. Las familias evitan salir de noche, las escuelas han cerrado sus puertas temporalmente y las empresas están sufriendo pérdidas económicas devastadoras. La intervención del gobierno mexicano ha sido criticada por su falta de eficacia. A pesar del despliegue militar, la violencia ha seguido escalando y la estrategia de contención no ha logrado frenar la ola de asesinatos y ataques armados. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a Estados Unidos de ser corresponsable de la situación, argumentando que la falta de comunicación entre ambos países sobre la captura de El Mayo fue lo que provocó este vacío de poder que ahora está siendo explotado por los Chapitos. La postura del gobierno mexicano refleja la tensión constante entre ambos países en su lucha contra el narcotráfico, con cada lado acusando al otro de no hacer lo suficiente para combatir el problema. El resultado de esta nueva guerra interna es incierto, pero lo que está claro es que tendrá repercusiones profundas no solo para el cártel, sino para el panorama del narcotráfico en todo México.
Las operaciones del cártel de Sinaloa se extienden a nivel global y cualquier alteración en su estructura podría tener un efecto dominó en el tráfico de drogas a nivel internacional. Además, la creciente violencia en Sinaloa está comenzando a afectar a estados vecinos como Chihuahua, Durango y Sonora, lo que podría convertir esta guerra interna en un conflicto de alcance nacional. En última instancia, la traición de los Chapitos a El Mayo podría ser vista como el principio del fin para el cártel de Sinaloa tal como lo conocemos, o como un nuevo comienzo para una organización que ha demostrado ser increíblemente resiliente a lo largo de los años. Solo el tiempo dirá si los Chapitos lograrán consolidar su control, o si este conflicto interno los llevará a su propia destrucción. ¿Será este el fin de El Mayo Zambada y la era de su influencia, o se convertirá en el catalizador para un resurgimiento aún más violento del cártel? Este conflicto no solo está redefiniendo el equilibrio de poder dentro del cártel de Sinaloa, sino también el futuro del narcotráfico en México y las vidas de millones de personas que se ven afectadas por la violencia y la inseguridad. Mantente atento, porque esta guerra apenas comienza, y las consecuencias podrían ser más devastadoras de lo que cualquiera anticipa. La traición de los Chapitos a El Mayo ha desatado una serie de problemas internos y externos que van mucho más allá del control territorial. Este conflicto no es solo una disputa por el liderazgo del cártel de Sinaloa, sino que está teniendo repercusiones en la estructura social, económica y de seguridad, no solo en México, sino también a nivel internacional. Al ser una de las organizaciones criminales más influyentes y con más alcance global, cualquier alteración en su estructura de poder crea una serie de desafíos que afectan directamente a comunidades enteras, a las autoridades de múltiples países e incluso a la estabilidad del tráfico de drogas a nivel global. El Mayo Zambada, aunque envejecido y debilitado, ha sido el pilar de la estabilidad dentro del cártel de Sinaloa durante décadas. Su influencia y liderazgo se basan en una red de alianzas, lealtades y acuerdos tácitos que se han mantenido relativamente estables a lo largo del tiempo. Su papel como mediador dentro del cártel ha sido crucial para evitar conflictos entre las diferentes facciones y para mantener el flujo de dinero y drogas a través de rutas altamente disputadas. La traición de los Chapitos ha fracturado esta estabilidad y ahora, sin el liderazgo firme de El Mayo, el cártel corre el riesgo de fragmentarse en pequeñas células autónomas que podrían actuar por cuenta propia, aumentando el caos y la violencia. A nivel estructural, la guerra interna entre los Chapitos y El Mayo podría tener repercusiones significativas en la dinámica del narcotráfico a nivel nacional e internacional. El cártel de Sinaloa ha sido, durante años, una organización criminal cohesionada con un control férreo sobre sus rutas de tráfico y sus redes de distribución. Sin embargo, con esta fractura interna, la capacidad del cártel para coordinar operaciones complejas se ha visto seriamente afectada. Por ejemplo, el acceso a precursores químicos para la producción de fentanilo y metanfetaminas, que solía estar bajo el control centralizado de El Mayo, ahora podría dividirse entre múltiples facciones. Esto podría llevar a un aumento en la competencia interna y a una mayor exposición a las autoridades, ya que las facciones más débiles podrían recurrir a tácticas más arriesgadas para obtener los insumos necesarios. En este contexto, grupos rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación podrían aprovechar la oportunidad para atacar las rutas de suministro y consolidar su control en áreas tradicionalmente dominadas por el Cártel de Sinaloa. Otro factor importante a considerar es el posible incremento de la violencia en otras regiones. Estados como Sonora, Baja California y Chihuahua, que tradicionalmente han sido feudos de Sinaloa, ahora podrían convertirse en campos de batalla donde los diferentes grupos compitan por el control.
La lucha por estos territorios estratégicos podría causar un repunte significativo de la violencia, impactando a comunidades enteras y aumentando la inestabilidad en la región. El aumento de la violencia en Sinaloa ya ha comenzado a preocupar a las autoridades tanto en México como en Estados Unidos. La frontera entre ambos países es una de las zonas más vulnerables, y cualquier cambio en el control de las rutas de tráfico podría tener un efecto inmediato en el flujo de drogas hacia Estados Unidos. La inestabilidad dentro del cártel de Sinaloa también podría provocar un aumento en el tráfico de armas y en el número de ataques directos contra las fuerzas de seguridad, como ya se ha visto con los recientes narcobloqueos y enfrentamientos en Culiacán. En respuesta, las Fuerzas Armadas mexicanas han incrementado su presencia en Sinaloa, pero las críticas hacia la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador no se han hecho esperar. Muchos acusan a las autoridades de estar reaccionando de manera tardía e ineficaz, lo que ha permitido que la violencia siga escalando sin control. La falta de un plan coherente para abordar el conflicto ha llevado a que el gobierno simplemente intente contener la situación en lugar de buscar una solución a largo plazo. Esto ha creado un vacío de poder que los chapitos están explotando, mientras que el Mayo lucha por mantener el control de sus territorios más valiosos. Más allá del narcotráfico, la guerra interna entre los chapitos y el Mayo está teniendo un impacto devastador en las comunidades locales. En Sinaloa, muchas personas viven con miedo constante de ser atrapadas en el fuego cruzado o de ser víctimas de la violencia indiscriminada que acompaña a estos conflictos. Los secuestros y las extorsiones han aumentado y muchas familias han optado por abandonar sus hogares para buscar seguridad en otras regiones. Esta situación ha creado una crisis humanitaria que ha afectado particularmente a los más vulnerables. Además, la presencia constante de grupos armados y la falta de control por parte de las autoridades han llevado a una parálisis económica en muchas áreas. Los negocios locales están cerrando, el turismo ha disminuido y la inversión ha caído drásticamente. Esta situación no solo afecta a la economía local, sino que también debilita la cohesión social, ya que muchas personas han perdido la confianza en las autoridades y en la capacidad del gobierno para protegerlos. El miedo se ha convertido en parte del día a día en Sinaloa, y la sensación de inseguridad es palpable en cada rincón de la región. En última instancia, la guerra entre los chapitos y el Mayo podría desencadenar una reconfiguración completa del poder en el narcotráfico mexicano. Si el Mayo pierde esta batalla, los chapitos podrían emerger como los nuevos líderes indiscutibles del cártel de Sinaloa, consolidando su control y eliminando a cualquier posible rival. Esto les permitiría reorganizar el cártel a su manera, posiblemente llevando a un enfoque aún más agresivo y expansionista. Sin embargo, si el Mayo logra resistir y mantener su influencia, es probable que el cártel se divida en facciones más pequeñas y autónomas, cada una operando de manera independiente y compitiendo por recursos y territorio. Esta fragmentación podría llevar a un aumento de la violencia en todo el país, con nuevas alianzas y traiciones surgiendo a medida que los diferentes grupos intentan sobrevivir en un entorno cada vez más hostil. Por ahora, el futuro del cártel de Sinaloa pende de un hilo, y las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán cruciales para determinar si la organización se mantendrá como una de las fuerzas dominantes en el narcotráfico mundial o si caerá en el caos y la desintegración. Lo único que está claro es que la guerra entre los chapitos y el Mayo no terminará pronto y las repercusiones de este conflicto se sentirán durante años en México y más allá de sus fronteras. En las últimas semanas, los enfrentamientos entre las facciones de los chapitos y el Mayo se han intensificado de una manera que pocos esperaban.
La magnitud de la violencia ha superado con creces la de otros conflictos internos que el cártel ha experimentado en el pasado. La actual guerra interna ha involucrado a fuerzas de élite de ambos bandos, con un nivel de violencia extrema que ha dejado casi 60 muertos en un corto periodo. Decapitaciones, ejecuciones y cuerpos exhibidos en lugares públicos no solo buscan eliminar físicamente a los enemigos, sino también destruir su moral y demostrar quién tiene el poder. El control de territorios como Culiacán y la carretera México 15 se ha convertido en un símbolo de la guerra. A diario, los enfrentamientos se suceden en estas zonas, con ambos bandos movilizando a sicarios y grupos armados en un intento de ganar terreno. Las fuerzas de seguridad mexicanas, aunque han incrementado su presencia, parecen incapaces de detener la escalada. El propio presidente López Obrador ha admitido que el gobierno ha perdido el control de ciertas áreas, y muchos acusan a las autoridades de ser meros espectadores en esta guerra. Las consecuencias de este conflicto interno ya están comenzando a manifestarse en varias esferas. A nivel local, la guerra está afectando profundamente a la población civil. En ciudades como Culiacán, Mazatlán y Navolato, los habitantes viven en un estado constante de miedo. Las escuelas han cerrado, los negocios están paralizados y muchas familias han optado por abandonar sus hogares. Esta guerra está causando un desplazamiento interno de personas que recuerda a las épocas más violentas de la guerra contra el narcotráfico en la década de 2010, cuando miles de personas tuvieron que huir de sus comunidades para escapar de la violencia. Además del impacto humano, el conflicto está teniendo un efecto devastador en la economía local. La percepción de inseguridad ha ahuyentado a los turistas y ha hecho que muchas empresas cierren sus puertas. La producción agrícola, una de las principales fuentes de ingresos en Sinaloa, se ha visto afectada, ya que los agricultores temen ser víctimas de secuestros o extorsiones. Esta situación podría llevar a un colapso económico en la región si la guerra se prolonga, lo que a su vez alimentaría un ciclo de pobreza y violencia difícil de romper. La guerra entre los Chapitos y el Mayo está entrando en una fase de incertidumbre total. Si bien ambas facciones han demostrado tener recursos y la capacidad de continuar la lucha durante un tiempo prolongado, ninguna parece estar dispuesta a ceder. Los Chapitos, que han sido tradicionalmente más agresivos y menos inclinados a negociar, han adoptado una postura de todo o nada y se están moviendo rápidamente para eliminar a cualquier persona asociada con el Mayo. Esto incluye no solo a los miembros activos del cártel, sino también a antiguos socios, colaboradores y hasta a aquellos que se han mantenido neutrales en el conflicto. Por su parte, el Mayo ha comenzado a movilizar sus últimos recursos y a reforzar sus alianzas con grupos que antes habían estado al margen del conflicto. Algunas informaciones sugieren que el Mayo ha buscado el apoyo de viejas conexiones, lo que podría dar un giro inesperado al conflicto. Si estos grupos deciden intervenir en el conflicto, podríamos estar ante el inicio de una guerra multifaccional que podría llevar a México a un nivel de violencia sin precedentes. Los próximos meses serán decisivos para determinar si los Chapitos logran consolidar su control y emerger como los nuevos líderes indiscutibles del cártel de Sinaloa, o si el cártel finalmente se fragmenta en facciones autónomas. Si los Chapitos ganan, podríamos ver un cártel mucho más violento y expansivo, dispuesto a tomar medidas extremas para recuperar sus pérdidas y consolidar su poder. Sin embargo, si el Mayo logra resistir y reorganizar sus fuerzas, podría surgir una nueva configuración de poder donde el cártel se divida en facciones regionales, cada una controlada por un líder independiente. En conclusión, la guerra interna entre los Chapitos y el Mayo está transformando el narcotráfico en México de formas impredecibles y peligrosas. Lo que comenzó como una traición para consolidar el poder
ha desencadenado un conflicto que amenaza con fragmentar al cártel de Sinaloa y generar una ola de violencia que podría extenderse a nivel nacional e internacional. Tanto los Chapitos como el Mayo están en un punto crítico, y sus próximos movimientos determinarán no solo el futuro del cártel, sino el equilibrio de poder en todo el tráfico de drogas. Si los Chapitos logran eliminar la influencia de El Mayo, podríamos estar ante el nacimiento de una nueva generación del cártel de Sinaloa. Una generación más violenta y dispuesta a tomar riesgos extremos para consolidarse como la organización dominante. Sin embargo, si El Mayo resiste y logra reestablecer su control, es probable que busque venganza y se inicie un ciclo de represalias que podría prolongar la guerra durante meses o incluso años. Los escenarios a futuro están llenos de incertidumbre. Imagina cómo un grupo tan poderoso y despiadado está cambiando el panorama del narcotráfico a nivel mundial. Vamos a sumergirnos en la oscura historia de cómo los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, han transformado el cártel de Sinaloa en una de las organizaciones criminales más peligrosas del planeta. Estos jóvenes líderes han asumido el control con una ferocidad sin precedentes y una brutalidad que incluso supera la de su propio padre, expandiendo su influencia a nuevos mercados internacionales mientras libran una guerra interna que está dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. Hoy te mostraremos cómo los Chapitos han reconfigurado por completo las operaciones del cártel, dominando no solo el mercado de las drogas en Estados Unidos, sino extendiendo sus tentáculos a Europa y Asia. Analizaremos cómo su obsesión por el control total ha llevado a una espiral de violencia que está afectando a toda la estructura del cártel de Sinaloa y dejando al país al borde del caos. Pero esta historia no es solo de poder y expansión, es también una historia de traición, de una lucha interna entre facciones y del costo que esta guerra está teniendo en las comunidades locales. ¿Podrán los Chapitos consolidar su dominio y crear un imperio global de drogas? ¿O sus propias tácticas brutales los llevarán a una caída estrepitosa? Acompáñanos hasta el final para entender el peligro real que representa esta nueva generación de capos y qué futuro le espera a México y al mundo bajo su liderazgo. El cártel de Sinaloa está viviendo una transformación radical bajo el liderazgo de los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quienes están imponiendo su propia marca en el mundo del narcotráfico. A diferencia de su padre, los Chapitos han adoptado un estilo mucho más brutal y agresivo, con una expansión global que está generando serias repercusiones en diferentes mercados de drogas a nivel internacional. Esta guerra interna en el cártel no es solo un conflicto por el control de territorios, sino una disputa estratégica que ha redirigido las operaciones del cártel hacia un modelo más diversificado y complejo. Los Chapitos, liderados por Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Joaquín y Ovidio Guzmán, han llevado la producción de fentanilo a niveles alarmantes, utilizando México no solo como un país de tránsito, sino como un verdadero centro de producción y distribución a gran escala. Según la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los laboratorios clandestinos que operan bajo su control convierten $800 de precursores químicos en cantidades de fentanilo que pueden generar hasta $640,000 en el mercado de Estados Unidos. Este enorme margen de ganancia ha permitido a los Chapitos financiar un ejército de sicarios y corromper a funcionarios locales y nacionales para proteger sus operaciones. A medida que han incrementado su poder y riqueza, los Chapitos también han desarrollado un estilo de liderazgo que se aleja del perfil más reservado de antiguos líderes como el Mayo Zambada.
Desde su cuartel en Culiacán y otros territorios clave en el noroeste de México, han dirigido campañas brutales contra rivales internos y externos, consolidando su dominio sobre rutas de tráfico estratégicas que conectan con Estados Unidos a través de Sonora y Baja California. Actualmente, el cártel tiene presencia en más de 19 estados mexicanos y mantiene operaciones en 26 países, lo que convierte a esta organización en una red verdaderamente global. Su capacidad para coordinar el tráfico de drogas no solo se limita al fentanilo, sino que también incluye cocaína, metanfetaminas y otras sustancias. Todo ello gestionado a través de una vasta red de contactos y métodos de transporte que abarcan submarinos, aeronaves privadas, buques mercantes y hasta contenedores en barcos de carga. El impacto de esta red global se ha sentido principalmente en Estados Unidos, donde el fentanilo ha causado un aumento alarmante de muertes por sobredosis. De hecho, el fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, es ahora la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años. Según la DEA, más de 196 personas mueren diariamente por sobredosis de esta droga, lo que subraya la magnitud de la crisis que los chapitos han ayudado a alimentar con su imperio de producción y distribución. Mientras tanto, en México, la presencia de los chapitos ha generado un clima de terror e inestabilidad. La captura de Ovidio Guzmán en 2023, que resultó en un episodio de violencia masiva conocido como el Culiacanazo 2.0, demostró la capacidad de movilización y el poder de fuego que estos jóvenes líderes tienen a su disposición. Durante este enfrentamiento, más de 29 personas, incluyendo 10 soldados mexicanos, murieron en la batalla, mientras que la ciudad fue prácticamente sitiada por horas. Esto no solo reveló la fuerza militar del cártel, sino también su disposición a usar la violencia extrema como táctica de negociación. El ascenso de los chapitos también ha creado fricciones internas dentro del propio cártel de Sinaloa. Las tensiones con otras facciones del cártel, como la liderada por el Mayo Zambada, han llevado a enfrentamientos armados y una guerra constante por el control del territorio. Estas batallas internas amenazan con fragmentar al cártel en células independientes que podrían debilitar la cohesión que históricamente ha mantenido a Sinaloa como una de las organizaciones más poderosas del mundo. Las tácticas de los chapitos han evolucionado hacia un modelo de violencia extrema y corrupción política. Según reportes, han financiado campañas electorales y participado en la selección de candidatos en el estado de Sinaloa, lo que les ha permitido asegurarse una base de apoyo local y expandir su influencia más allá del narcotráfico. Esta falta de discreción ha puesto a los chapitos en la mira de las autoridades mexicanas e internacionales. En los últimos años, los hijos de El Chapo han enfrentado una presión cada vez mayor de las fuerzas de seguridad de ambos lados de la frontera. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha colocado recompensas multimillonarias por información que conduzca a la captura de los 4 hermanos, y el Departamento del Tesoro los ha sancionado bajo la Ley de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros, lo que restringe sus operaciones financieras y bloquea cualquier activo que puedan tener en territorio estadounidense. La verdadera ventaja de los chapitos ha sido su capacidad para adaptarse a las nuevas realidades del negocio de las drogas. Mientras que su padre se enfocaba principalmente en la cocaína y la marihuana, los chapitos se dieron cuenta rápidamente del potencial del fentanilo y las metanfetaminas, sustancias sintéticas que son más fáciles de producir y mucho más rentables. El fentanilo, en particular, ha revolucionado el negocio del narcotráfico debido a su altísimo margen de ganancia. A partir de $800 de precursores químicos, pueden producir cantidades de droga que se venden por cientos de miles de dólares en las calles de Estados Unidos. Con esta capacidad de generar enormes ingresos,
Los chapitos han financiado un ejército de sicarios y han invertido en tecnología y armamento de última generación para mantener su dominio sobre los territorios estratégicos de Sinaloa. Además, su rápida expansión ha traído consigo un incremento en la violencia, ya que buscan eliminar a cualquier grupo que represente una amenaza para su control. Esta brutalidad ha llevado a que, en muchas zonas, se imponga un régimen de terror, donde la violencia extrema es utilizada para enviar un mensaje de fuerza y evitar cualquier tipo de desafío a su autoridad. Utilizan tácticas que incluyen ataques masivos en territorios rivales, despliegue de caravanas armadas, emboscadas y la ejecución pública de enemigos. Este uso constante de la violencia ha atraído la atención de las autoridades internacionales y ha causado un impacto profundo en la percepción pública del cártel de Sinaloa. Bajo el mando de El Chapo, el cártel era visto como una organización sofisticada y calculadora. Sin embargo, con los chapitos al frente, la imagen del cártel ha cambiado hacia la de un grupo descontrolado que no tiene reparos en desatar la violencia en cualquier momento y lugar. Esto no solo ha incrementado la presión de las autoridades, sino que también ha creado una atmósfera de inestabilidad interna que amenaza con fragmentar la estructura del cártel. La llegada de los chapitos al poder no solo ha incrementado la violencia en México, sino que ha tenido un impacto devastador en Estados Unidos y en otras partes del mundo. La crisis del fentanilo, alimentada por la producción y distribución masiva de esta droga desde México, se ha convertido en una emergencia de salud pública en Estados Unidos, con miles de personas muriendo cada año a causa de sobredosis. Los chapitos han construido una red que no solo abarca América, sino que también tiene presencia en Europa y Asia, mercados en los que están explorando nuevas oportunidades para expandir su imperio. A pesar de su brutalidad, la capacidad de los chapitos para adaptarse a los cambios del mercado ha fortalecido su posición. Con cada nuevo decomiso y operación fallida de las autoridades, demuestran su resiliencia y su capacidad para continuar sus operaciones, incluso bajo una presión extrema. En resumen, han redefinido el cártel de Sinaloa, transformándolo de una organización clandestina y calculadora en una fuerza impredecible y letal que está cambiando el juego del narcotráfico a nivel global. El cártel de Sinaloa está atravesando un momento crítico y posiblemente definitorio en su historia bajo el liderazgo de los chapitos. A pesar de su creciente poder y brutalidad, se enfrentan a una encrucijada compleja que amenaza con colapsar todo lo que han construido hasta ahora. Con la presión creciente de las autoridades estadounidenses y la búsqueda activa por parte de la DEA, sumada a la guerra interna contra los mayos, la supervivencia y expansión de los chapitos pende de un hilo. Los chapitos se han convertido en un blanco prioritario para las autoridades internacionales, especialmente para la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA. En 2021, el Departamento de Estado incrementó las recompensas por información que conduzca a la captura de cada uno de los hermanos Guzmán, llegando a un total combinado de más de $20 millones por los cuatro. Este incremento en las recompensas no es solo simbólico, refleja la gravedad de la amenaza que representan y la prioridad que tienen para las autoridades estadounidenses. Además de las recompensas, la DEA y otras agencias internacionales han intensificado sus esfuerzos para desmantelar las operaciones de los chapitos. En abril de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó múltiples cargos contra los hermanos, acusándolos no solo de tráfico de drogas, sino también de violencia extrema y violaciones a los derechos humanos. Según estos documentos, los chapitos no solo trafican fentanilo a gran escala, sino que también utilizan la violencia como una herramienta de control, recurriendo a la tortura y al asesinato para mantener su dominio sobre las rutas de tráfico. Por otro lado, la presión no solo viene del norte. El gobierno mexicano,
bajo la administración de López Obrador, también ha comenzado a actuar de manera más agresiva contra el cártel de Sinaloa, especialmente tras la captura de Ovidio Guzmán en 2023. El arresto de Ovidio y el violento Culiacanazo 2.0, que se desató después, han demostrado que, aunque los chapitos tienen un gran poder de movilización, también son vulnerables a las emboscadas y operaciones quirúrgicas del gobierno. A nivel interno, los chapitos no solo enfrentan la persecución de las autoridades internacionales, sino también una guerra sin cuartel contra la facción de los Mayos, encabezada por Ismael El Mayo Zambada y su hijo Ismael Mayito Flaco Zambada. Esta guerra se ha intensificado desde la captura de El Chapo, ya que la falta de un liderazgo claro ha generado disputas por el control de territorios estratégicos y de las rutas de tráfico hacia Estados Unidos. Aunque los chapitos han logrado mantener el control sobre Culiacán y otras partes del noroeste de México, los Zambada aún conservan una fuerte influencia en áreas clave como el Triángulo Dorado y algunas zonas de Baja California. Los enfrentamientos entre estas dos facciones han dejado decenas de muertos y han convertido a ciudades enteras en zonas de guerra. La violencia se ha extendido incluso a las comunidades rurales, donde las ejecuciones de operadores y la quema de propiedades se han convertido en tácticas comunes para intimidar a los rivales. Esta guerra interna podría ser el mayor obstáculo para la consolidación de los chapitos, ya que los Zambada tienen el respaldo de antiguos aliados y operadores con décadas de experiencia, así como un conocimiento profundo de las operaciones y rutas del cártel. Si los chapitos no logran derrotar a los Zambada, el cártel de Sinaloa podría fragmentarse en facciones autónomas, cada una luchando por el control de los territorios restantes. Esto no solo debilitaría a los chapitos, sino que también crearía un entorno ideal para que grupos rivales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, intervengan y se apoderen de rutas y territorios claves. Por un lado, tienen la presión constante de las autoridades internacionales, que están decididas a desmantelar sus operaciones. Por otro lado, están inmersos en una guerra interna que, de no resolverse, podría fracturar todo el cártel de Sinaloa. A pesar de estos desafíos, los chapitos han demostrado ser extraordinariamente resilientes. Estos serían los posibles escenarios que tendrían que enfrentar los chapitos a futuro. Primera consolidación total del poder. Si los chapitos logran derrotar a los mayos y eliminar a sus rivales internos, podrían consolidar su control sobre el cártel de Sinaloa y reestructurarlo a su manera. En este escenario, podríamos ver un cártel mucho más centralizado y brutal, con un enfoque en la expansión internacional y en el tráfico de drogas sintéticas, como el fentanilo. Segunda fragmentación y guerra continua. Si la guerra interna se prolonga, el cártel de Sinaloa podría desintegrarse en facciones autónomas. Los chapitos mantendrían el control sobre algunas áreas, pero los Zambada y otras células podrían volverse independientes. Esto abriría la puerta para que otros cárteles, como el CJNG, intervengan y se expandan en territorio tradicionalmente dominado por Sinaloa. Tercera intervención internacional y captura de los chapitos. Con la presión creciente de la DEA y otras agencias internacionales, existe la posibilidad de que algunos de los hermanos Guzmán sean capturados en los próximos años. Esto desestabilizaría el liderazgo de la organización y podría llevar a una lucha interna por el poder entre los operadores restantes. Cuarta expansión global y diversificación. Si los chapitos logran resistir la presión de las autoridades y vencer a los Zambada, podríamos ver una expansión aún mayor de sus operaciones a nivel global. Con su enfoque en el tráfico de fentanilo y drogas sintéticas, podrían consolidar rutas internacionales que los posicionen como el cártel más poderoso del mundo, superando incluso la influencia de su propio padre, el Chapo. La era de los chapitos ha transformado el cártel de Sinaloa y el narcotráfico global de formas que pocos anticipaban.
A pesar de la violencia interna y la persecución de las autoridades, han logrado expandir su imperio más allá de lo que cualquier otro líder del cártel podría haber soñado. La pregunta es, ¿podrán mantener este control o serán consumidos por las mismas tácticas violentas que les han permitido llegar a la cima? La respuesta a esta pregunta definirá no solo el futuro de los chapitos, sino el destino del narcotráfico en México y en todo el mundo. En conclusión, la historia de los chapitos dentro del cártel de Sinaloa es una mezcla de poder, violencia extrema y la ambición por mantener el legado de su padre mientras intentan establecer su propio nombre en el mundo del narcotráfico. Bajo su liderazgo, el cártel ha evolucionado, pasando de ser una organización controlada con mano de hierro por Joaquín El Chapo Guzmán a una entidad mucho más fragmentada y caótica. Con su estilo brutal y su enfoque centrado en la expansión del mercado de las drogas sintéticas como el fentanilo, los chapitos han transformado el cártel de Sinaloa en una fuerza aún más agresiva y volátil que su padre jamás imaginó. A diferencia de los líderes anteriores que se enfocaban en la estabilidad y la discreción, los hermanos Guzmán han optado por un enfoque que enfatiza la intimidación y la violencia pública, desde enfrentamientos directos con las fuerzas del orden en eventos como el Culiacanazo, hasta la eliminación sistemática de rivales y traidores. Los chapitos han mostrado que no temen confrontar a nadie, sin importar las consecuencias. Esta actitud ha generado una atención sin precedentes por parte de las autoridades internacionales, colocando sus nombres en lo más alto de la lista de los criminales más buscados a nivel mundial y aumentando las recompensas por su captura a cifras millonarias. Sin embargo, este estilo de liderazgo también ha creado serios problemas para su estabilidad interna. La guerra con los Zambada, específicamente con el hijo de El Mayo, Ismael Mayito Flaco Zambada, ha debilitado la cohesión del cártel de Sinaloa y ha llevado a un incremento en la violencia dentro de la organización. Los chapitos están enfrentando un conflicto en múltiples frentes. Por un lado, deben lidiar con la presión de la DEA y otras agencias internacionales, y por otro, están inmersos en una guerra interna que amenaza con dividir a la organización en facciones más pequeñas y autónomas. El futuro de los chapitos y del cártel de Sinaloa es incierto, y las posibilidades de lo que podría suceder a partir de ahora son diversas. A continuación, algunos escenarios que podrían definir el futuro del cártel y de estos jóvenes líderes. Primera, consolidación de su liderazgo y expansión internacional. Si los chapitos logran eliminar a los Zambada y establecer un liderazgo centralizado, podrían transformar el cártel de Sinaloa en una organización mucho más unificada y peligrosa. Con el mercado del fentanilo y las metanfetaminas en constante expansión y sus contactos en Asia y Europa, el cártel podría convertirse en un actor global dominante en el tráfico de drogas sintéticas. Esto también podría llevar a un incremento en la violencia internacional a medida que se enfrenten a otras organizaciones que compiten por estos mercados emergentes. Segunda, fragmentación y la caída de los chapitos. La presión de las autoridades y la guerra con los Zambada también podrían llevar a la desintegración del cártel de Sinaloa. Si los chapitos no logran consolidar su control, podríamos ver un escenario en el que el cártel se divida en facciones independientes, cada una luchando por su propia supervivencia. Esto debilitaría su poder y abriría la puerta para que otros grupos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, entren y dominen los territorios que alguna vez pertenecieron a Sinaloa. Tercera, intervención internacional y captura de los hermanos Guzmán. Con la intensificación de la cooperación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, no se descarta que en los próximos años se produzcan más capturas de alto perfil. La detención de uno o varios de los hermanos Guzmán podría desatar una lucha de sucesión dentro del cártel y llevar a una crisis interna similar a la que se vivió tras la captura de El Chapo en 2017.
Esto debilitaría aún más su estructura y podría dar lugar a nuevas guerras internas. Cuarto, un nuevo orden criminal en México. Si los chapitos caen, el vacío de poder que dejarán será enorme. En este escenario, el CENTE y otras organizaciones regionales se disputarían el control de las rutas de tráfico y los territorios de Sinaloa. Esto podría desencadenar una nueva ola de violencia en México, llevando a una reconfiguración completa del mapa del crimen organizado en el país. Lo que es seguro es que los chapitos no se retirarán fácilmente. Han demostrado ser implacables y dispuestos a usar la violencia para mantener su control, pero su estilo de liderazgo ha generado más enemigos de los que han eliminado. Con la guerra interna con los Zambada, la creciente presencia del CJNG y la presión de las autoridades internacionales, los chapitos se enfrentan a un futuro lleno de desafíos. Si logran salir victoriosos, podríamos estar ante el nacimiento de una nueva era para el cártel de Sinaloa, una era caracterizada por una mayor violencia, una expansión global y un control absoluto de los mercados de drogas sintéticas. Pero si fracasan, el cártel podría fragmentarse y perder la influencia que una vez lo convirtió en la organización criminal más poderosa del mundo. En última instancia, lo que ocurra con los chapitos no solo afectará el futuro del cártel de Sinaloa, sino que también tendrá repercusiones profundas en la seguridad y estabilidad de México y en el propio panorama del narcotráfico a nivel mundial. Mantente atento a esta historia porque lo que suceda con los chapitos será recordado como un momento clave en la historia del narcotráfico. ¿Serán capaces de mantener su reinado o la misma violencia que han utilizado para llegar a la cima se convertirá en su perdición? Solo el tiempo lo dirá. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de esta y otras historias que están cambiando el mundo del crimen organizado.